la futura tribulación. Estamos en el capítulo 13 del Evangelio de Marcos. En esta sección, estamos con nuestro Señor Jesús y los discípulos, sentados en el Monte de los Olivos. Es el final del día miércoles de la semana de la Pasión. El jueves se prepara para la Pascua y celebrará la cena de Pascua el jueves por la noche con sus discípulos. Y ahí ocurrirá la traición, esa noche, y todo se cumplirá el viernes, y será juzgado y será ejecutado en la cruz, y el domingo resucitará. Este es realmente un momento importante para nuestro Señor. Ha finalizado su último día de enseñanza pública. Ha pasado todo el día en el templo. Llegó a Jerusalén el lunes. El martes acometió contra los compradores y vendedores que estaban allí en el templo y los expulsó. Y preparó el lugar para su entrada el miércoles. Llegó y durante todo el día enseñó la verdad en ese lugar. La primera vez en cientos de años que la verdad dominó el templo. Durante todo un día, sus últimas enseñanzas, sus últimos mensajes. Luego pronunció juicio sobre el templo y también sobre Israel. Abandonó el lugar y sus discípulos le siguieron. Salieron por la puerta oriental, atravesaron el valle de Cedrón, cruzaron el arroyo que pasa por allí, subieron la ladera del Monte de los Olivos y al atardecer del día miércoles, él se sentó con sus discípulos en el Monte de los Olivos. Observaron al templo desvanecerse en el brillo del atardecer. Como ustedes recuerdan, esto incitó la pregunta de los discípulos. Ellos le preguntaron en privado, ¿cuándo sería la destrucción del templo y qué señal habría cuando esas cosas hubieran de cumplirse? Querían saber sobre el fin de los tiempos. En el relato de Mateo acerca de esto, nos dice que le preguntaron acerca del fin de los tiempos y su venida. Jesús les había dicho que moriría y resucitaría. Quizás estaban comprendiendo, a pesar de que se rehusaban a aceptarlo. Más allá de lo que eso significara, ellos querían ver el establecimiento del reino. Y Jesús les acababa de decir que eso se desmoronaría, que no quedaría piedra sobre piedra. El sistema sería destruido, y también el templo, y junto con ellos, la ciudad y la nación. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Cuándo vendrá el reino? ¿Cuándo establecerás tu gobierno y tu gloria? Una pregunta que recibe la respuesta más larga que cualquier otra que se le haya preguntado en los evangelios. Él contesta la pregunta acerca de lo que sucederá antes de que regrese y establezca su reino. Todo se origina en el hecho de que hay un futuro reino, un futuro retorno de Cristo a establecer su reino en la tierra para cumplir con toda la profecía mesiánica. Y el Antiguo Testamento prometió que llegaría el Mesías y que traería salvación. Él cumpliría todas las promesas dadas a Abraham, todas las promesas dadas a David, las extensas promesas relacionadas con el nuevo pacto dadas a Ezequiel y a Jeremías. En otras palabras, todo lo que el Antiguo Testamento prometió que llegaría en el reino del milenio. El profeta Isaías habla del capítulo 11 en adelante acerca de las glorias del reino. Por lo que ellos quieren saber cuándo vas a establecer tu reino. Tú eres el rey, eres el Mesías, lo sabemos. Eres el hijo de David y el Señor de David. Eres el hijo del Dios vivo. Eres el Cristo, el Mesías. ¿Cuándo vendrá el reino? Por lo que ellos quieren saber cuándo vas a establecer tu reino. Es lo que tenían en sus mentes. Para contestar esto, nuestro Señor les da una descripción de cómo será la historia entre esa tarde y su reino. Esto significa que nuestro Señor les dice cómo será el futuro. No sabían cuán extenso sería porque Él les dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. No les dijo cuándo, pero les dijo que esperar. Y nos dice que tenemos que esperar a nosotros y las futuras generaciones. Aquí Jesús proporciona una mirada a la historia. Esto es muy importante porque si Él es quien dice ser, Dios, y si posee lo que Él dice poseer, todo conocimiento y toda sabiduría, y si conoce el futuro como solo Dios lo hace, entonces lo que prediga será preciso, será exactamente correcto. Y uno tendrá que dar testimonio, junto con cualquier otro ser humano en el planeta que tenga conocimiento de lo que sucede, que lo que Él dijo es exactamente lo correcto. Esto es el futuro. No hay esperanza de un mundo mejor. Para comenzar nuestro análisis de hoy, que será de los versículos 14 al 23, unos comentarios generales para ubicarnos.
Creo que ya es obvio para ustedes que no hay esperanza de un mundo mejor. El mundo no mejorará. Será más terrible, más amenazador, más peligroso, más letal, con menos esperanza. La humanidad no se está dirigiendo a una utopía humanamente diseñada. No existe la era de Acuario. No vendrá un tiempo de paz mundial. Este es un planeta condenado. Existe bajo los efectos del pecado y de la condenación divina. No solo gime toda la creación porque está condenada, sino que los pecadores que viven en esta creación también lo están, por lo que es una condenación combinada que hace que la vida sea tan difícil. El medio ambiente siente los efectos del pecado. La población siente los efectos del pecado. Y juntamente, la humanidad, con todas sus habilidades ingeniosas y sus poderes mentales, con toda su determinación, no se puede dominar las influencias mortales que están en el ADN mismo de esta creación. La Tierra, su medio ambiente y sus habitaciones hacen que la supervivencia sea difícil. Vivimos en un planeta peligroso, que a medida que se acerca el final es más peligroso. La segunda ley de la entropía, la ley que nos dice que todas las cosas se están degradando y tienden al desorden, está en efecto a todo nivel. La historia humana en sí misma ha sido una dura experiencia de supervivencia contra los efectos letales y dominantes del pecado y la corrupción. Y a medida que la sociedad avanza en el ámbito científico, educacional, tecnológico, no lo hace en el ámbito moral. No avanza espiritualmente, no avanza socialmente. El hombre es simplemente una bestia más confortable. El avance material a partir del descubrimiento y la aplicación de las fuentes de riqueza y energía que están en este planeta, en cierto modo, lo ha convertido en un lugar más peligroso, aumentando las amenazas de la fuerza mortal y destructiva. Los educadores, los líderes religiosos, los políticos, los científicos sociales, los filósofos han buscado permanentemente una solución. Hitler pensó que tenía la solución definitiva. El problema es que los judíos acabarían con él. Eso no fue la solución definitiva, ni siquiera fue una solución, sino una manifestación de cuán desesperadamente no podemos encontrar la solución. No hay avance, no hay progreso social en la humanidad, ni espiritualmente, ni moralmente. El hombre es una bestia, es corrupto. Su ambiente es corrupto y corrompe. Corrompe todo a su alrededor. Y él no mejora. Es así como debe ser la vida. Así debería ser. No vino Jesús a cambiar eso. No vino como Hijo de Dios para arreglar eso. No hay algo erróneo en todo esto. No. Esta es la vida exactamente como Jesús predijo que sería, ya que la Biblia se corresponde con la realidad. Tal como la Biblia dice que es, así es, porque su autor es Dios. Regresemos y escuchemos lo que Jesús dijo. En Marcos capítulo 13, versículo 4, pidieron que les dijeran cuándo sucederían estas cosas. Este mensaje también está registrado en Mateo 24 y 25 y Lucas 21. Para obtener una visión completa, tienen que compararlos todos juntos. Le preguntaron cuándo serían estas cosas con respecto al final de los tiempos, cuál sería la señal de su llegada, cómo sabrían que el reino sería establecido. Jesús comenzó diciéndoles en el versículo 5, «Mirad que nadie os engañe». Primero que nada, comprendan que habrá muchos que tratarán de engañarlos acerca de la realidad espiritual y todas estas cosas que tienen que ver con la escatología o el fin. Versículo 6. Vendrán muchos en mi nombre y engañarán a muchos. Habrá muchos falsos cristos, falsos mesías, falsos profetas, falsos maestros, que abundarán en todas partes para llevar a la gente por el mal camino con respecto a la realidad. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores honestos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo.
y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. En esos versículos, nuestro Señor dice cómo será la vida hasta su regreso, hasta el fin de los tiempos. Estará caracterizada por el engaño religioso. Estará caracterizada por el desastre de guerras y cataclismos naturales, como terremotos y hambrunas. Y nuestro Señor también dice que habrá pestilencia, lo cual significa plagas. Habrá señales en el cielo que tendrán que ver con huracanes, inundaciones, tornados y demás desastres. Todas estas cosas sucederán continuamente en varios lugares. Debemos esperar que estas cosas sucedan. Y habrá persecución a los creyentes. Serán asesinados por los judíos, que los llevarán a las sinagogas, los juzgarán, los declararán culpables y allí mismo los torturarán. Los creyentes serán llevados frente a los gentiles. Los gentiles, gobernadores y reyes a los que se refiere en el versículo 9, los juzgarán, perseguirán y martirizarán. Serán perseguidos y asesinados aún por sus familias, por lo que a lo largo de la historia habrá engaño religioso, desastres de magnitudes militares y naturales increíbles. Y habrá persecución a los creyentes. Eso es solo el principio. Es por eso que en el versículo 7 dice que aún no es el fin. Al final, el versículo 8 dice que estos son solo los principios de los dolores. Y utiliza la analogía de los dolores de parto, cuando una mujer está por dar a luz y tiene dolores moderados al principio, separados a intervalos. Y a medida que se acerca al nacimiento, los intervalos se acortan y el dolor se hace cada vez más intenso. Ese es un modo de comprender la historia de la humanidad. Será doloroso. Al comienzo el dolor será moderado y espaciado. Pero eventualmente, a medida que nos acercamos a la segunda venida de Cristo, los cataclismos se acelerarán y el dolor será más agudo. Un evento. La tribulación. Entonces, en los versículos 5 al 13, el Señor simplemente nos está dando el comienzo. Luego uno llega al versículo 14, y en los versículos 14 al 23, vemos que se refiere a un evento específico, un evento determinado muy importante. De hecho, se lo identifica en el versículo 19. Es llamado el tiempo de la tribulación, un tiempo de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó. Hasta este tiempo, ni la habrá. Eso significa que es peor que cualquier cosa que haya sucedido, incluido el diluvio de la época de Noé. Es una serie de eventos calamitosos que no tienen paralelo. Entonces, si están esperando un mundo perfecto, no llegará. Es doloroso vivir en el mundo. El dolor aumentará y los intervalos entre cada dolor se reducirán. Este periodo peligroso continúa hasta la segunda venida de Cristo. Justo antes de la segunda venida estará este tiempo de tribulación que será más doloroso que cualquier otro anterior. Tal como el dolor de parto que aumenta cada vez más y cada vez es más rápido y más extremo. Así llegará el tiempo de la tribulación. El mundo no ha conocido nada como eso desde la creación. Será una escalada de juicios destructivos horrendos de grandes proporciones que no han sido experimentados nunca antes. Jesús dijo que en este tiempo habrían falsos maestros, falsos profetas, engañadores, falsa religión, falsos cristos, guerras, rumores de guerras, terremotos, terror en la tierra, terror en el cielo, hambruna, plagas, pestilencia, persecución a los creyentes, martirio a los creyentes. Pero en el futuro, todo eso va a escalar a un nivel que nunca se ha oído ni imaginado. Todo eso será parte de un periodo de tiempo identificado en el versículo 19, como el tiempo de la tribulación. De acuerdo al profeta Daniel, en el capítulo 9, dice que es un periodo de 7 años. Se le llama la semana 70 de Daniel. Es un periodo de 7 años llamado tribulación. Es un tiempo de destrucción mortal. Satanás y los demonios están sueltos. Satanás y los demonios hacen un gran daño a las personas, un terrible daño destructivo, y les traen muerte. Aparecen el anticristo y el falso profeta. El anticristo toma el poder y domina al mundo. Es ayudado por los demonios y por hombres que forman sus ejércitos. Todo esto, sin embargo, a pesar de ser la actividad de Satanás y aquellos asociados con él, es el juicio de Dios. Detrás de esto está el juicio de Dios.
Ese periodo de 7 años está claramente definido en la Escritura. Hay 69 semanas en la historia de Daniel, desde el decreto de Artajerjes de reconstruir Jerusalén hasta la llegada del Mesías. Ustedes pueden rastrear esas 69 veces, 7 años, y finalizarán con la llegada de Jesús a Jerusalén en esta semana. Son periodos reales de 7 años. La semana 70, por lo tanto, también debe ser un periodo de 7 años. De hecho, en la mitad de ese periodo viene la gran tribulación, y los últimos 3 años y medio son los peores de todos. La Biblia se refiere a ese periodo diciendo que son 3 años y medio. Daniel lo llamó tiempo y tiempos y medio tiempo. También es un año, tiempo es 2 años y medio tiempo es medio año. Hagan la cuenta. Él dijo que es un periodo de 1290 días. Eso habla de un periodo de 3 años y medio. Es claramente la segunda mitad de esos 7 años, cuando todo esto es más grave. Para saber cómo serán estas cosas, ya que aquí no tenemos esa descripción de nuestro Señor. Veamos Apocalipsis capítulo 6 al 19. Esta sección describe ese periodo y sus eventos. En nuestro boletín dominical, hemos puesto una pequeña imagen de los 2 comentarios del libro de Apocalipsis, es decir, los libros, porque el tiempo está cerca y la segunda venida, para que ustedes puedan profundizar más de lo que podremos hacerlo esta mañana. Pero quiero que tengan una idea de la naturaleza de ese tiempo que vendrá, llamado tribulación y que, como dijo Jesús, el mundo nunca antes ha visto. He aquí algunas características del mismo. 3 secuencias. El mejor modo de comprender las características de ese periodo es continuar 3 secuencias en el libro de Apocalipsis. Hay 7 sellos de un pergamino, hay 7 trompetas y hay 7 copas, juicios establecidos, y se despliegan en secuencia. Están los 7 sellos y de ellos vienen 7 trompetas y de la 7ª trompeta surgen las copas. Los 7 sellos abarcan todo el periodo. Las 7 trompetas abarcan la mitad y más. Y las 7 copas son el fuego rápido del final. Estos son los terribles juicios que vendrán, resumidos en estas imágenes. Si ustedes comienzan en el capítulo 6, verán que el pergamino con 7 sellos es abierto por el Cordero, ya que es el título de propiedad de la tierra, el título del reino. Y el Cordero tiene el derecho de tomar ese pergamino y abrirlo, porque tiene el derecho de gobernarlo y reinar. Entonces abre el pergamino, que es como un testamento de Dios. En la antigüedad, harían un testamento, lo enrollarían y sellarían. Lo enrollarían nuevamente y sellarían, y así sucesivamente, para que no pudieran ser roto hasta que la persona hubiera muerto. Y entonces se abriría y se daría a conocer su voluntad. Entonces el Cordero, quien es el heredero del trono del mundo, toma los sellos y los rompe. Y a medida que se abren, obtenemos una secuencia de lo que sucederá en esos 7 años. Primero llega un jinete en un caballo blanco. Tiene un arco y una corona. Es el anticristo. Ese es el anticristo. Al comienzo de los 7 años, el anticristo establece su poder. Note que tiene un arco pero no tiene flechas. Llega pacíficamente. Llega con poder pero con paz. Establece un tratado de paz con Israel. Escala y domina al mundo porque se ofrece como la supuesta solución al caos. Pero no pasa mucho tiempo antes de que revele quién es realmente. Ya que si continuamos la visión, a ese primer caballo que ve Juan, le sigue un caballo rojo en el versículo 4. La paz desaparece de la tierra. Los hombres comienzan a exterminarse mutuamente, y en la mano del jinete hay una gran espada. Se abre un tercer sello, y el versículo 6 nos habla de condiciones de hambruna. Y luego se abre un cuarto sello, y la muerte y el Hades aparecen, matando a un cuarto de la población de la tierra con espada, con hambre, con pestes y con las fieras de la tierra que son liberadas en el mundo. Un cuarto de la humanidad morirá en los primeros tiempos de esos 7 años. Se abre el quinto sello, y oímos de los mártires que habían sufrido y sido muertos a causa del reino. La persecución de la que nuestro Señor habló será muy intensa. En el versículo 12 se abre el sexto sello y hay un terremoto, un gran terremoto, y el sol se pone negro como tela de silicio. La luna se vuelve toda como sangre. Las estrellas del cielo caen sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento.
El cielo se desvanece como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla son removidos de sus lugares. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Podemos ver la escalada del horror en el momento que el cielo y la tierra colapsan en el sexto sello. También existe un séptimo sello. Está en el capítulo 8, versículo 1. Es el silencio. De ese séptimo sello surgen 7 trompetas. Y ahora los desastres se aceleran. La primera trompeta en el versículo 7 trae granizo y fuego mezclados con sangre sobre la tierra. Se quema la tercera parte de la tierra, una tercera parte de los árboles, una tercera parte de la hierba verde. El segundo ángel toca la trompeta, y una gran montaña ardiendo en fuego, como un tipo de asteroide o meteorito, se precipita en el mar, y la tercera parte del mar se convierte en sangre. Una tercera parte de las criaturas marinas muere. Una tercera parte de los navíos es destruida. Un tercer ángel toca la trompeta y otra antorcha encendida surge del cielo y cae sobre el agua fresca y los manantiales, y una tercera parte de las aguas se hace amarga. Viene un cuarto ángel, toca la trompeta, y una tercera parte del sol y de la luna son heridas. Y eso cambia todo: el día, la noche, las mareas, las estaciones. Un tercio de las estrellas desaparece. Al oscurecerse, un tercio de todos ellos, ni el día ni la noche, brillarán del mismo modo. Capítulo 9. El quinto ángel toca la trompeta y se abre el infierno que arroja demonios, descritos aquí como langostas, con poder demoníaco. En el tiempo de la tribulación, luego de haber estado contenidos, se les libera. En el versículo 6, dice que esta plaga será tan severa que los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. En el versículo 13, el sexto ángel suena la trompeta, y en el versículo 15 dice que una tercera parte de la humanidad será asesinada. Y se abrirá el camino para un ejército que vendrá del este formado por 200 millones de personas. Vayan hasta el capítulo 11, versículo 15. El séptimo ángel toca la trompeta y se proclama el mensaje de que el reino del mundo es ahora el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Cuando el séptimo ángel toca la trompeta, eso es en el fin. Y esa séptima trompeta marca el comienzo de los juicios de las copas que están enumeradas en el capítulo 16. Versículo 2. La primera se derrama sobre la tierra y desata una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen, el anticristo. El segundo ángel la derrama sobre el mar y toda criatura marina muere, no solo la tercera parte. Un tercer ángel derrama su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y todo se convierte en sangre. El cuarto ángel, en el versículo 8, le es dado quemar a los hombres con fuego que viene del sol, y ellos blasfeman el nombre de Dios. El quinto ángel derrama la copa sobre el trono de la bestia, y éste se cubre de tinieblas. Muerden sus lenguas debido al dolor, y blasfeman contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepienten de sus obras. El sexto ángel derrama su copa sobre el gran río Éufrates. El agua se seca para que esté preparado el camino a los reyes del oriente, probablemente el ejército de 200 millones que vendrá al Armagedón, ya que el Armagedón comienza en el próximo versículo. En el versículo 17, el séptimo ángel derrama su copa, y en el versículo 18 hay relámpagos, voces y truenos, y un gran temblor, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra, muy grande y poderoso. Ahora podemos regresar a Marcos 13. Esto es, un vistazo del tiempo de la tribulación y su escalada de terror y horrores. Si se preguntan si ustedes estarán ahí, tengo buenas noticias para ustedes. Considero que el Nuevo Testamento enseña que la iglesia será raptada antes de ese tiempo, que seremos protegidos de esa ira, que seremos llevados. Una vez que no estemos y esto se desate, al mismo tiempo el Evangelio será predicado. Será predicado por 144.000 judíos, 12.000 de cada tribu, de acuerdo a Apocalipsis 7. De acuerdo a Apocalipsis 11,
será predicado por 2 poderosos testigos. Será predicado por un ángel que volará por el cielo anunciando el Evangelio eterno. Y el Evangelio será tan poderoso que gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación será salva en ese período. Israel será salvo. 2/3 de los judíos serán juzgados por su incredulidad y 1/3 será salvo. El mayor renacimiento en un breve periodo de tiempo en la historia de la humanidad. Eso es lo que sucederá en el mundo. Teniendo esto en mente, regresemos al texto. Finalmente vemos el texto aquí. Aquí encontramos el evento que marca ese tiempo de tribulación. ¿Cómo sabremos que llegó? Si toda la historia va a estar llena de embusteros, falsos profetas, falsos maestros y farsantes. Si toda la historia estará llena de desastres, guerras, hambrunas, terremotos. Y si toda la historia va a estar llena de persecución a los creyentes, entonces, ¿cómo sabremos cuándo esto esté aconteciendo? La abominación desoladora. Pero cuando veáis la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Cuando ustedes vean la abominación desoladora, donde no debe estar, este es el evento, el mayor evento que permitirá que todos sepan que ese es el tiempo de la tribulación. Cuando eso suceda, sabrán que están en el tiempo de la tribulación. Note que esto no es para los discípulos, esto es para los lectores. El que lee entienda. Eso no ha sido agregado por un editor, eso lo escribió Marcos. Esto no sucederá hasta que esté escrito en la Escritura y sea leído. Por lo tanto, es para una generación futura de lectores, no para aquellos que están escuchando en el Monte de los Olivos, sino para futuros lectores del Nuevo Testamento. ¿Qué deben buscar? La abominación desoladora. Ustedes se preguntarán qué es eso. En el texto de Mateo sobre esto, él dice que es de lo que habló el profeta Daniel. Daniel habló sobre esto 3 veces. No lo veremos ahora. Les aseguro que nos desviaríamos mucho del tema. Daniel se refiere 3 veces a la abominación desoladora. Primero, hablemos de la palabra. La palabra abominación significa algo blasfemo, detestable, que Dios aborrece, algo sacrílego, algo irreverente. Es utilizado para referirse a la inmoralidad, la idolatría, la religión pagana. Se utiliza al menos 3 veces en el Antiguo Testamento y en Apocalipsis. Cualquier cosa que Dios aborrezca, cualquier cosa que profane a Dios, al mismo tiempo, asuela, destruye o devasta. Se utiliza frecuentemente en la Escritura para referirse a algo que fue completamente devastador. Ocurrirá un acto de blasfemia que devastará o profanará. ¿Qué es eso? ¿Cuál es el acto que deshonra y profana y por tanto Dios aborrece? Bueno, aquí dice que ocurre donde no debería. Hay algo donde no debería estar. Sabemos de lo que Daniel habla porque lo menciona primero en Daniel capítulo 9, versículo 27. Él dice que cuando venga el anticristo, el príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Él atacará a Jerusalén y al templo restaurado. En el tiempo de la tribulación, habrá un templo restaurado. De hecho, Daniel dice que por 7 años hará un pacto con los judíos. Será quien supuestamente traiga un tratado de paz con Medio Oriente. Hará un convenio, pero Daniel dice que a la mitad, a los 3 años y medio, lo romperá. Atacará a Israel y comenzará a masacrar a los judíos. Entonces el anticristo establecerá su trono en el templo y declarará ser Dios. Por cierto, quizás le interese saber que en la escatología islámica el Mahdi, el Salvador islámico, quien nosotros sabemos que es en realidad el anticristo, llega y establece su trono de gobierno islámico mundial en el templo del monte. Esa es su escatología. Y por cierto, será asistido y ayudado por un profeta. Dicho profeta será Jesús. Eso es lo que dicen ellos. Jesús regresará y dirá que siempre estuvimos equivocados, que Él no murió, no resucitó, no pagó por los pecados y que es un musulmán radical. Corregirá todas las confusiones sobre su persona y guiará a todos hacia el Mahdi. Y cualquiera que no adore al Mahdi será asesinado. Esa es la escatología islámica. Muy consistente con la Escritura. El Mesías de ellos es el anticristo de la Biblia. Y ellos también tienen un anticristo, que es un hombre que llega y dice que él es Jesús, el Hijo del Hombre, completamente inverso. Por lo tanto, cuando llega el anticristo, establecerá su gobierno en Jerusalén, en el templo, y se ubicará donde no debería estar,
en el templo dedicado a Dios. El capítulo 12 de Daniel repite esto en detalle, que llegará, que 2/3 de los judíos serán juzgados por su incredulidad y 1/3 creerá. A la mitad llegará el anticristo, profanará el templo por un período de 3 años y medio, o tal como dice Apocalipsis capítulo 11, por 42 meses. Esas son las 2 veces en las que Daniel se refiere a esto. Y otra vez muy importante, en el capítulo 11, versículo 31, donde Daniel hace una mención muy interesante a la abominación desoladora. Allí, él menciona la abominación desoladora en referencia a lo que hizo Antíoco Epífanes. Él era un rey de la dinastía Seleucida, que el día 15 de diciembre del año 167 a.C., llegó a Israel con un ejército de 250.000 soldados. En el año 167 a.C., masacró a los judíos, sacrificó cerdos en el altar y salpicó todo con su sangre. Según Primera de Macabeos, estableció a Zeus como ídolo. Prohibió frenar sacrificios y prohibió todo tipo de adoración en el templo. Quería que en el templo se adorara a Zeus. Eso es también una abominación desoladora. Y Daniel la relata en medio de las otras 2 para darnos un modelo histórico de lo que sería la desolación. Será un gobernante que irá al templo queriendo blasfemar y profanar aquello relacionado con el Dios vivo y verdadero, y establecerá allí la adoración a sí mismo. El modelo de eso es Antíoco. También fue una abominación cuando él colocó un ídolo donde no debería. Eso es exactamente lo que sucederá en la mitad de la semana. Surgirá esta persona que parecerá ser un pacificador, pero quebrantará la paz. Comenzará a matar a los judíos. Establecerá un trono desde el cual él gobernará. Ese es el anticristo. En Apocalipsis 13 y demás encontramos más información acerca de él. ¿Cómo saber entonces cuándo es el tiempo de la tribulación? Se sabrá por ese acontecimiento. Que lo sepa esa generación de lectores. Ese es el suceso. Toda la historia de la humanidad sufre dolores de parto. Durante los primeros 3 años y medio de la tribulación, aumentan la frecuencia e intensidad. Sin embargo, a partir de ese acontecimiento, la frecuencia y la intensidad son aún más extremas a medida que se llega al final. Señales del fin. Ustedes se preguntarán cuál es el final. Hablaremos de eso el día de hoy. Versículos 24 al 26. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá. O sea que esto es hasta la llegada de Cristo. Ustedes miran la historia de la humanidad y se preguntan si Jesús tenía razón. Absolutamente. ¿Empeorará? Sí. Los hombres malvados empeorarán. Una acumulación del poder de corrupción. Es posible que exista una gran fuerza masiva de gente armada y peligrosa que odia a los judíos y al Dios de Israel, y que vaya a Jerusalén y establezca su gobierno y a su líder allí. No es un concepto muy insólito. Parece algo normal en el mundo en que vivimos hoy. El anticristo hará guerra con los santos de acuerdo a Apocalipsis capítulo 13. También matará a los judíos según Apocalipsis 12. Habrá una masacre de grandes proporciones. Esta es parte del juicio de Dios al Israel incrédulo. Pero aún los creyentes que mueran entrarán a la presencia del Señor. Dios permitirá que algunos de ellos mueran, pero no permitirá que muera todo Israel. Salvará a 1/3. ¿Por qué? Él los protege. De acuerdo a Apocalipsis 12, lo que sucederá es que cuando el anticristo desate su furia contra los judíos, el acto inmediato de Dios será tomarlos y volarlos, dice, sobre las grandes alas de un águila. Los llevará sobre las alas a un refugio para protegerlos. ¿Por qué tiene que protegerlos? Hay que protegerlos porque si los matan a todos, nadie irá al reino. Este es un reino terrenal. Hay que proteger a las personas que lo heredarán. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Son las palabras de nuestro Señor en el mismo mensaje en Mateo 25. De modo que Dios no permitirá que el anticristo mate a todos los judíos. 1/3 de ellos será redimido y muchos de ellos serán protegidos y llevados a un lugar de protección donde el anticristo
no podrá alcanzarlos, para que puedan estar protegidos e ir al reino. El anticristo matará a muchos creyentes. Los vemos clamar en el altar en el capítulo 6. ¿Hasta cuándo, Señor? Pero muchos sobrevivirán e irán al reino. El reino estará formado por personas que vivan en la tierra. Ustedes se preguntarán, ¿qué sucede con la iglesia que ha sido raptada? Nosotros regresamos con Cristo cuando Él regresa con sus decenas de millares de santos. Él regresa, nosotros estamos aquí en nuestra forma glorificada y ellos en su forma humana. Interactuamos con ellos como los ángeles lo hicieron con las personas en el Antiguo Testamento. La reacción. Ese es el evento. Y la reacción a ese acontecimiento es simple. Nuevamente, Marcos capítulo 13, versículo 14 dice: Pero cuando veáis la abominación desoladora, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. En otras palabras, es urgente. Creo que Israel será un centro de importancia para el Evangelio y para las misiones cristianas, ya que allí habrá 144.000 judíos, 12.000 de cada tribu predicando el Evangelio. Y allí en Jerusalén estarán los 2 testigos predicando. Apocalipsis 11 dice que Jerusalén se convertirá. Será un foco de atención mundial para la cristiandad. Allí no solo habrá judíos que vienen a Cristo, sino también gentiles. Y si ustedes están allí cuando suceda esta abominación, cuando se apoderen del templo y se establezcan allí y comience la persecución, huyan. Es un cambio de estrategia dramático. ¿De qué otro modo lo puedo expresar? Quizás así. Aquí es cuando finaliza la gran comisión. Normalmente, nuestro Señor diría que cuando llegue la hora no nos preocupemos de lo que sucederá. Lo acabamos de leer. No se preocupen por lo que van a decir. El Espíritu Santo les proporcionará las palabras. Sean audaces, proclamen el Evangelio, proclamen la cruz. Pero aquí no lo dice más. Huyan, pónganse a salvo, porque de ese modo los preservaré para mi reino. Es aquí cuando ya no tenemos la obligación de evangelizar al mundo. Quizás entonces el Evangelio será predicado por un ángel que vuela. ¿Quién sabe de qué otros modos? Hay tantos disponibles como la literatura, las descargas de internet, etc. En cuanto a ustedes, huyan. Ya no tomen la cruz, ni sean audaces, ni den testimonio. Corran. Lucas 21 dice que será un tiempo de gran tribulación. Y tal como leemos aquí, algo que el mundo nunca ha visto antes. Escapen. El versículo 18 también indica la urgencia. Orad que vuestra huida no sea en invierno, que el clima no les impida moverse. Y también será triste para aquellos que están encintas y criando porque no se podrán mover con rapidez. Nuestro Señor también dice que hay que orar para que no sea en el día del descanso, ya que podrá haber restricciones de acuerdo a la ley sabática. En otras palabras, hay que reaccionar huyendo, porque se han desatado los sellos finales, las trompetas y los juicios. Y en medio de todo eso, la masacre del anticristo y su ejército a medida que reaccionan al juicio de Dios. Y Dios quiere proteger a los suyos para su reino. La protección. Y ese es el tercer punto, la protección. El evento, la reacción y la protección. El versículo 19 dice: Aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó. Hasta este tiempo ni la habrá. No se me ocurre una manera más clara de expresarlo. Por favor, queridos amigos, esta no es una descripción del templo de Jerusalén del año 70, tal como dicen los preteristas. Y si ustedes no saben lo que es eso, den gracias, regocíjense, alégrense. Y si ustedes saben lo que eso significa y están confundidos, obtengan el libro La Segunda Venida y lean la primera parte. Hay personas que piensan que todo esto sucedió con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Hay personas que piensan que esa fue la segunda venida. Eso fue una catástrofe. Pero lo que los romanos hicieron no puede describirse como algo peor a cualquier cosa que haya sucedido desde el comienzo de la creación. Lo que la Biblia dice aquí no puede describir un suceso que aconteció en un país, con un ejército, en un período, y ciertamente, esos eventos no hacen nada para explicar el libro de Apocalipsis. Si ustedes adoptan este punto de vista, cuando llegan a Apocalipsis, están perdidos. No tienen salida porque no lo pueden explicar.
Esto será un tiempo incomparable. Será tan terrible que el Señor lo acorta. Versículo 20. Y si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. ¿Por qué? Porque los tiene que mantener vivos. Si fuera prolongado, el anticristo los encontraría y perseguiría. Vivimos en un mundo en el cual se puede encontrar a cualquier persona. Si el Señor no acorta esto, no quedaría nadie para el reino. Por lo que Dios tiene que hacer este trabajo muy preciso de juzgar a los incrédulos, destruir a los impíos, permitir que algunos creyentes mueran, y al mismo tiempo proteger a judíos y gentiles para que ingresen a su reino en la tierra, para tener familias y poblar el reino, el cual Él gobernará por 1000 años, tal como indica Apocalipsis 20, por el bien de los elegidos. Él acorta los días. Y si en ese periodo de tiempo alguien les dice que aquí o allá está el Cristo, no les crean. Eso es exactamente lo que dice la escatología musulmana. Cerca del final, tienen a 2 Jesús que van de aquí para allá. No lo crean. Habrán falsos profetas en todas partes. ¿Por qué? Porque es un tiempo perfecto para que surjan los falsos profetas, ya que la gente estará desesperada por comprender, por obtener una explicación. Querrán saber por qué está sucediendo todo esto y a dónde deben ir. Y todos los mentirosos perversos los dirigirán a las mentiras de Satanás, lejos de la verdad. Y será bastante convincente, ya que dice que harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los elegidos. ¿Esto es posible? No lo es. Es importante que diga la palabra elegidos en los versículos 20 y 22, ya que eso sitúa la responsabilidad en la elección de Dios en vez de en nuestra fe. Si dijera por el bien de los creyentes, los acortó, o para engañar si fuese posible a los creyentes, uno diría que alguien podría dejar de creer. Pero si lo ven desde el punto de vista de Dios y ustedes son los elegidos, eso resuelve el tema. Él protegerá a los suyos. Aquí se nos habla entonces de la elección y la perseverancia. Huid, no creáis las mentiras. Ese es el aspecto de la perseverancia. La doctrina de la perseverancia significa que ustedes obedecen, actúan y responden. Ustedes huyen de los falsos maestros, de los embusteros. No les creen. Esa es nuestra parte, la perseverancia de los santos. La otra parte de eso es que ustedes son elegidos y Él los sustenta, ampara y protege. Y el falso Cristo será muy poderoso. Lo ampararán todas las fuerzas de Satanás para poder hacer señales y prodigios. No sabemos la naturaleza de esas cosas, pero aparentemente serán muy convincentes. Pero no para los elegidos. ¿Por qué? Juan capítulo 10, versículo 5, al hablar de los elegidos, dice que no conocen la voz de los extraños. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Ustedes no deben temer a los falsos maestros. Ustedes conocen la voz de su pastor. Ustedes saben la verdad. Aparentemente, el falso Mesías se va a infiltrar entre aquellos que escapen. Ellos dirán que ahí está Cristo, de acuerdo a Mateo 24. Cristo está en el desierto. Cristo está en los aposentos. Serán mentiras, no hay que creerlas, no hay que salir, no hay que exponerse a la muerte. Pero entonces, ¿cómo sabremos cuándo venga el verdadero Cristo? Lo sabrán porque dice el versículo 24 que el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas se oscurecerán. Todos los poderes del cielo serán sacudidos y luego verán al Hijo del Hombre llegar en las nubes con gran poder y gloria. Por cierto, Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 dice que todo ojo lo verá. No se preocupen. Es extraño que la gente diga que Cristo vino en el año 70. Lo vio todo el mundo. ¿Quién lo vio? Vieron a Tito, el general romano. Hay un hombre que está prediciendo que Cristo viene el próximo 21 de mayo. Ya lo he hecho anteriormente, y todos sus seguidores se pusieron el pijama, se sentaron en la azotea, pero tuvieron que bajar y vestirse porque no llegó. Y existen cultos que dicen que Él vino, pero fue un acontecimiento íntimo. No, no será un suceso privado. Apocalipsis capítulo 1 versículo 7. Viene con las nubes y todo ojo le verá. Mateo capítulo 24. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. No será un secreto, ocurrirá en todo el cielo. Además, Judas 14 dice que con él vienen decenas de millares de sus santos.
Y hemos leído en Apocalipsis 6 que el colapso del universo a nuestro alrededor producirá que las personas oculten sus rostros de su venida. Hoy hablaremos de su venida al final del tiempo de la tribulación. Lucas 21:28 dice: Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Para esa generación que está viva en el tiempo de la tribulación, todo lo que tiene que hacer es abrir la Biblia en el Sermón del Monte de los Olivos y el libro de Apocalipsis, y sabrán exactamente dónde se encuentran. Sin conocer con exactitud el momento, la hora precisa, pueden tener la certeza del tiempo en el que se encuentran. Y nosotros, queridos amigos, no estamos en ese tiempo. No ha habido una abominación desoladora. Estas cosas no se han desarrollado. Y como he dicho, las buenas nuevas para nosotros son que primero ocurre el rapto de la iglesia, y estamos protegidos de esa hora cuando todas estas cosas acontezcan en la tierra. Conclusión. Bueno, este es un curso básico de escatología. Voy a terminar con esto. Una vez estuve en un lugar muy lejos de aquí, Kazajistán. Estábamos pasando un buen tiempo, y yo trataba de enseñarles todo lo referente a la iglesia. Había 1.600 pastores del Asia Central, que nunca habían ido a una conferencia de pastores en su vida. Eso fue justo después que se disolvió la Unión Soviética, y los líderes se me acercaron y dijeron que yo estaba hablando acerca de la iglesia, de las doctrinas de la iglesia, de la vida en la iglesia, y todo lo que es importante, pero que si por favor podía hablarles de lo bueno. Les contesté que sí, que yo pensaba que todo era bueno, y les pregunté qué querían decir con eso. Ellos respondieron que querían conocer el futuro, que querían saber el futuro de la iglesia, qué debían esperar en el futuro. Les contesté que no sabía lo que ellos creían, pero que la escatología es un tema muy diverso. Y les dije que estaba bien, que el viernes de esa semana les enseñaría todo lo que la Biblia dice acerca del futuro, y que hablaría todo el día. Creo que fueron 8 horas hablando del futuro de escatología. A partir de un par de páginas de notas abarqué todo, y cuando terminé, habían pasado 8 horas hablando de escatología a un grupo de personas a las que nunca había conocido y de las cuales no sabía qué creían. Y cuando terminamos, los líderes se acercaron, se sentaron conmigo y dijeron: «¿Usted cree lo mismo que nosotros?». Y les pregunté si era verdad. Ellos contestaron que eso era lo que creían. Y me di cuenta que ellos habían estado leyendo la Biblia, que era por eso que creíamos lo mismo. Para creer otra cosa, tienen que leer otra cosa. Pero si ustedes están leyendo el mismo libro que yo, ahí está. Fue muy gratificante, muy alentador. El pueblo de Dios, a través de los siglos, y el pueblo de Dios en todo el mundo que hoy en día ven la Escritura. Advierte lo que la Escritura dice, y es todo lo que les he señalado hoy. Él vendrá, y antes de que todo esto se desate en el mundo, creo que el Señor juntará a su iglesia. Y sí, parece que estas cosas podrían suceder en cualquier momento, a medida que el mundo parece acomodarse a lo que parece ser un tipo de escenario apocalíptico. Eso significa que el rapto de la iglesia está cerca. En el último versículo nuestro Señor dice que nos ha dicho todas estas cosas de antemano, que no tenemos excusa, que vayamos a predicar el mensaje.